Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a una nueva reseña manga del canal. Hoy voy a hablar del manga 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Bueno, 20th Century Boys es un manga del cual puedo estar hablando horas. Es más, incluso se podría hacer un canal de YouTube dedicado única y exclusivamente a esta serie. Un canal en el que habría vídeos hablando de cada personaje, de cada capítulo. 20th Century Boys es una serie muy importante para mí. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, pues en primer lugar porque es una serie que pulió aún más mis gustos. Fue un nuevo antes y un después en mi desarrollo como lector de cómics. El segundo motivo por el que la considero importante es porque su lectura hizo que aumentara considerablemente mi interés y aprecio por la cultura popular nipona. En especial la que se encuadra dentro de lo que fue el periodo Showa, la era Showa, vamos. Y en tercer lugar, 20th Century Boys es una serie importante para mí porque me abrió la mente ante temas de política. Pienso que es una obra necesaria tal y como está el mundo, porque enseña a no dejarse embaucar por el primer mesías de turno, que se presenta aquí como aquel que va a sacar a una sociedad de la situación adversa en la que se encuentra. Y en ese sentido, en lo político, ha resultado ser una obra profética en algunos aspectos. De hecho, en esta última relectura me ha dado miedo en algunos momentos. 20th Century Boys es un manga que podríamos catalogar como una obra de ciencia ficción distópica. Y bueno, ¿de qué va 20th Century Boys? ¿Cuál es la premisa argumental? Bueno, la historia comienza presentándonos a Kenji Endo, un chico de unos 20 y muchos años de edad que trabaja en una tienda de conveniencia que antes había sido la licorería de su difunto padre. Trabaja allí junto con su madre en dicha tienda de conveniencia y también cuida de su sobrina, llamada Kanna, que es un bebé al que lleva siempre a la espalda. En eso que esa normalidad se rompe cuando a Kenji le llega la noticia de que un amigo suyo de cuando era pequeño, llamado Donkey, ha aparecido muerto en extrañas circunstancias. Al mismo tiempo también se entera de que un profesor especializado en robótica ha desaparecido. Ambos casos, ambos sucesos, tienen en común el hecho de que en la cercanía del lugar de los hechos, Kenji se encuentra dibujado un símbolo que él, en compañía de sus amigos de la infancia, se inventaron de críos. Un símbolo que se inventaron como parte de un juego sobre justicieros y organizaciones secretas malignas. Cuando Kenji era pequeño, en compañía de sus amigos, crearon en un descampado, con hierbajos y ramas, una especie de casa del árbol a la que ellos llamaban la base secreta. Y en esa base secreta, que como acabo de decir, es como así llamaban a ese montón de hierbajos, escribieron en una libreta una serie de profecías que según ellos, desde su imaginación de críos, sucederían a finales del siglo XX. Y que ellos, como defensores de la justicia que eran, debían impedir que sucedieran. Un juego de niños como cualquier otro. Lo inquietante del asunto es que en el momento en el que comienza esta historia, a finales del siglo XX, esas profecías que se inventaron de críos como parte de un juego, comienzan a suceder en la realidad. Ataques víricos, explosiones e incluso la aparición de un robot gigante. Es una de... ¿qué está pasando? Es decir, ¿cómo es posible que todas esas profecías apocalípticas de fin de siglo que se inventaron de críos estén comenzando a suceder? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que esa misteriosa organización que anda detrás de todos esos sucesos se haya apropiado del símbolo que también crearon Kenji y sus amigos de pequeños? Es ahí cuando Kenji comienza a investigar el asunto. Kenji, pues bueno, es una persona normal, como muchos de nosotros, que terminará sumergiéndose en una trama que le sobrepasará a él y a los suyos. Y hasta ahí puedo contar sobre el argumento. No voy a decir nada más sobre de qué va. Y es que cuanto menos sepáis sobre el argumento, más allá de esta premisa argumental, mejor. Posiblemente muchas personas os han recomendado 20th Century Boys de forma ferviente, de forma efusiva, haciendo bastante hincapié en lo mucho que engancha. Y es que esa es una de las primeras cosas que vienen a la mente a la hora de hablar bien de 20th Century Boys. Lo mucho que engancha. No puedes dejar de leer. Y el hecho de que no puedas dejar de leer esta obra, de que tenga tal nivel de adicción,
se debe principalmente a, en primer lugar, la historia, coescrita por Takashi Nagasaki, el autor de obras como Inspector Kurokochi o Rasputín el Patriota. Es una historia muy intrigante, una historia en la que cuando se desvela algo, surgen nuevas incógnitas, nuevos misterios que te pican más por querer saber qué sucede a continuación. En primer lugar, pues eso, la historia. En segundo lugar, la magnífica narrativa de Urasawa, muy cinematográfica, deudora de la narrativa que tenía Osamu Tezuka, el dios del manga, a la hora de contar historias. Por eso suelo decir lo de, si Tezuka es Dios, Urasawa es Jesucristo. Y en tercer lugar, 20th Century Boys engancha mucho por cómo está estructurada, por cómo acontecen los hechos a lo largo de la trama. Tiene una estructura de lo más atractiva que se amolda perfectamente a esa nostalgia que siente Urasawa hacia la era Showa, en concreto hacia el Japón de finales de los 60 y principios de los 70. Es decir, la trama principal está ambientada en el presente, en los años en los que comenzó a serializarse esta obra en la revista Big Comic Spirits, pero se producen flashbacks al pasado, muchos flashbacks, que además se insertan dentro de la trama como recuerdos olvidados de los personajes. Y es que esos son recuerdos que van recordando los personajes y que completan las piezas de este magnífico puzzle que es 20th Century Boys. Un puzzle plagado de misterio, intriga, conspiranoia y tejemanejes políticos. Conviene mencionar, ya que hablo de los recuerdos olvidados y tal, cómo a Naoki Urasawa le surgió la idea de hacer 20th Century Boys. Y es que Naoki Urasawa fue a una reunión de estas, de antiguos alumnos, y le sorprendió el hecho de que ya no solo no recordaba los nombres de los allí presentes, sino nada de ellos. Se había olvidado por completo de algunas personas que fueron compañeros y compañeras suyas de cuando iba al colegio. Y fue en esa situación, en esa reunión de antiguos alumnos, donde a Urasawa se le ocurrió la idea de una historia que terminaría evolucionando en lo que es este manga, 20th Century Boys. Y bueno, una cosa que me gustó mucho de esta obra es esa nostalgia presente en el tono de la historia de la que hablaba antes. Ese amor del que nos hace partícipes Urasawa por su infancia, por la cultura popular que consumía ávidamente de crío. Y ese amor, esa nostalgia hacia la era Showa, en concreto hacia el año en el que se celebró la Expo 70 de Osaka, es una nostalgia que logra contagiársela al lector. Y el lector la asimila como una especie de falsa nostalgia que hace suya. De ahí lo de falsa nostalgia. Y es que el lector se siente como si, al igual que Urasawa, él también hubiera vivido en esa época. De hecho, como comentaba al inicio de esta reseña, el hecho de que yo me considere un enamorado de la cultura popular de la era Showa, se lo debo enormemente a esta obra. En 20th Century Boys, el autor nos transmite muy bien la nostalgia que él siente por los Showa, pero también nos transmite muy bien su amor por el manga y, sobre todo, en el caso de esta obra, porque su amor por el manga lo transmitió mejor, a mi parecer, en Billy Bat, sobre todo su amor por la música, que es la gran pasión de Urasawa aparte del manga. Pero lo que más valoro de todo esto es cómo Urasawa nos transmite a través del discurso, del mensaje de esta obra, lo que el manga y la música representan para él. Y es que para Naoki Urasawa, tanto el manga como la música son herramientas, o mejor dicho, armas con las que defender la libertad creativa, la libertad de expresión. En ese sentido, uno de los capítulos que me dieron más miedo fue el de la prisión. El ver cómo un pobre e inocente mangaka, totalmente inofensivo, es metido en una prisión de máxima seguridad con gente de la peor calaña, tan solo por haber creado un manga que iba en contra de la ley de educación juvenil del Partido de la Amistad de Amigo, el gran villano de esta obra, es algo que me dio muchísimo miedo. Y también, puestos a enumerar esos momentos en los que la obra me transmitió mucho miedo, me dio bastante miedo el ver cómo el personaje de Amigo va adquiriendo poder, subiendo así en el escalafón social hacia lo más alto. Cómo su Partido de la Amistad comienza siendo un club, luego una secta y luego un partido político que termina gobernando Japón. En esta reseña me gustaría también hacer hincapié en las claves de por qué creo que esta obra ha triunfado, que son varias. Primero, porque engancha. Luego,
Pues por los personajes. Los personajes de 20th Century Boys son carismáticos, inolvidables, todos. Kenji amigo, Yoshitsune, Ocho, Maruo, Yukiji, Sadakiyo... Podría hablar largo y tendido de cada uno de ellos, pero no quiero eternizarme. Mejor que conozcáis vosotros mismos a estos personajes. A la historia adictiva y a los personajes se suma lo que, a mi parecer, es la clave principal por la cual esta obra ha triunfado en diferentes países. Y que también es la clave por la cual esta obra se presta tanto a ser releída. Y eso es cómo esta obra, 20th Century Boys, aborda la corrupción política a nivel global. Cómo Amigo engaña a la población. Cómo engaña a la gente aprovechándose de la desesperación humana. Del hecho de que haya personas que se sientan perdidas en la vida, sin saber muy bien qué hacer con su vida, sin saber cómo mejorarla. De eso se aprovecha Amigo, para ganar poder, en decirle a las masas lo que éstas quieren escuchar, aunque el objetivo de Amigo sea algo totalmente diferente a lo que promete. Y es que su objetivo es algo oscuro, muy oscuro. Sin duda alguna, Amigo es uno de los mayores villanos que he visto en mi vida. Es un villano terrorífico por lo real que resulta, por lo perturbadoramente cercano que es. Y una cosa que me resulta bastante curiosa, y que no está de más comentar en esta reseña, es el hecho de que gente de diferentes ideologías, o mejor dicho, de diferentes formas de ver el mundo, sienten terror ante este personaje, sienten terror ante el personaje de Amigo. Y es que Amigo es un personaje que con solo verle resulta perturbador, con el rostro oculto, inexpresivo, y que porta un símbolo que antepone a su discurso. Un discurso que, como he dicho, no tiene nada que ver con su objetivo real. Un objetivo, ya digo, muy oscuro, que para nada favorece al pueblo que gobierna, más bien todo lo contrario. Bueno, es importante aclarar que la historia de 20th Century Boys no termina en el último tomo de 20th Century Boys. Es importante aclarar esto. La historia termina en 21st Century Boys. 21st Century Boys no es una serie aparte, es tan solo un cambio de título que hubo al final. Es importante decir esto porque a muchos este simple cambio de título les despista. Se piensan que 21st Century Boys es, pues eso, algo aparte, complementario. Pero ya digo, no, para nada. La historia termina ahí, en 21st Century Boys. 21st Century Boys es, insisto, el final de la serie. Los últimos capítulos los encontraréis ahí, en 21st Century Boys. Ahí termina todo. Y bueno, antes de dar por concluida esta reseña, me gustaría hablar un poquito de la canción de Kenji, cuya letra es Gutarara Sudarara. Y es que lo de esta canción es algo curioso. Se nos dice que Kenji canta mal. Y bueno, la canción en sí, pues es evidente que es algo cutre y ridícula. Pero claro, eso desde los estándares actuales. Porque a medida que avanza la trama, esta canción, en otra época considerada como de mala calidad, una canción que la gente que pasaba por la calle ignoraba, termina convirtiéndose en un cántico de liberación, de libertad. Y yo me pregunto, ¿llegaremos a escuchar esta canción en la vida real en algún país que sufre el yugo opresor de los que lo gobiernan? Es decir, ¿trascenderá esta obra hasta ese punto? Lo cierto es que yo, al igual que todos, no lo sé. Pero sería bonito. Lo que sí sé con seguridad es que 20th Century Boys es una obra necesaria cuyo mensaje más nos vale tener presente para construir un futuro mejor entre todos. Y pienso que es una obra necesaria ahora más que hace 10 años, cuando la leí por primera vez, porque hay ciertos aspectos del reinado de Amigo que aparecen en este manga que en cierta medida se están imponiendo a nivel global en distintas regiones del mundo, o se han terminado ya de imponer del todo en algunos países, por desgracia. Pero si hayan impuesto o estén en proceso de imponerse, hay algo que un dictador como Amigo nunca podrá frenar, y eso es la humanidad y la voluntad del pueblo, la libertad del pueblo. Y este mensaje está muy bien reflejado en esta obra maestra de Naoki Urasawa. En fin, 20th Century Boys. Si solo tenéis dinero para un manga, compraos este, o Billy Bat, o Happy. Cualquier obra de Urasawa es una gran opción. Así que nada, gente, espero que este vídeo os haya resultado entretenido, interesante y que hayáis disfrutado de mi compañía. Un saludo y que os vaya muy bien.